Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Investing Hispania sobre la recomendación semanal del 7 de septiembre al 13 de septiembre. Bien, ya de vuelta de vacaciones, la verdad es que todavía no habíamos hecho ningún webinar de revisión de mercado hasta ahora y con el arranque de septiembre y la finalización del mes de agosto, la verdad es que han sucedido cosas que han cambiado bastante la perspectiva del mercado. Yo creo que aquí tenemos un subtítulo siempre en los webinars, que es un poco lo que resume nuestra filosofía de inversión, que es lógica para ganar. Al final, para ganar tenemos que aplicar la lógica y hoy vamos a ver un poquito de qué se trata. Como ya sabéis, en estos webinars lo que revisamos son lo que nosotros llamamos empresas cohete, que son empresas que suben y que tienen beneficios consolidados, tienen márgenes netos suficientes y que además presentan nuevos máximos. Bien, hoy en este webinar vamos a cambiar un poquito nuestra perspectiva, no en cuanto al concepto, no en cuanto a lo que tenemos que comprar, que son empresas cohete, o lo que nosotros recomendamos, que son empresas cohete, pero sí vamos a contextualizar un poquito más en qué situación del mercado estamos y a partir de aquí cuáles son a día de hoy las mejores alternativas que tenemos de inversión. Bien, lo primero, y creo que os lo recomiendo hacer a todos, es que lo que tenemos que revisar siempre que vamos a revisar un mercado es el SP500. Digamos que el SP500 es aquel índice que resume cómo son las perspectivas del mercado. Y en el SP500 han sucedido cosas durante estos últimos meses que nos hacen pensar que algo está cambiando en el mercado. Para que tengamos una idea, el SP500 comenzó en el 2007-2008 con la crisis financiera una tendencia bajista que le llegó a romper los máximos anuales y la media de 30 semanas. Estamos revisándolo en gráficos semanales y es importante estos dos matices que hacemos. Los mínimos anuales los comenzó a romper, se quedó lejos de esos máximos anuales y la línea y la media móvil de 30 semanas la fue rompiendo, incluso sirvió como zona de testeo, hasta que en 2009 el mercado comienza una recuperación, comienza a marcar nuevos máximos, rompe la media móvil de 30, sigue su evolución, vuelve a testear los máximos, comienza a marcar nuevos máximos anuales, comienza a romperlos y a partir de aquí, a partir del año 2012, comienza a marcar máximos anuales tras máximos anuales. ¿Qué sucede? Que a mediados finales de agosto comienza un desplome del mercado. Se comienzan a romper los mínimos semanales, la media móvil de 30 ya no hace de soporte, no es una semana de recuperación, vemos aquí que en octubre del 2014 también tuvimos un testeo fuerte y una recuperación después. Se comenzaba a dibujar en el 2011 una línea de tendencia que también ha sido rota con estas figuras de estas dos últimas semanas. Se ha testeado los mínimos anuales y ha habido una leve recuperación, pero la semana justo siguiente, que es la que cerramos, comienza de nuevo o acaba de nuevo en rojo. Si alguien ve esta figura, os podría decir que el mercado pasa de ser alcista a ser bajista. Esto en un índice como el SP500 es hablar de cosas importantes, porque el SP500, pues cuando gira, pues gira todo el mercado. Tenéis que pensar que alrededor de entre el 50 y el 60% de la evolución de cualquier acción está resumida a través del SP500. Si el SP500 es alcista, las acciones tienden a subir. Si el SP500 es bajista, las acciones tienden a bajar. Hay una fuerte correlación entre el SP y lo que hacen las acciones, especialmente las norteamericanas. Desde un punto de vista técnico, el SP500 comenzó con dudas o digamos que acabó con dudas en el mes de agosto y lo que lleva de septiembre nos está confirmando que algo está sucediendo en el mercado. Sin embargo, ya en otras semanas estábamos hablando sobre una resistencia de 2100 puntos del SP500 que parecía que no podía romper y estaba en una indecisión. De momento el precio estaba soportado con esta línea de tendencia, también estaba
estaba limitado o acotado por la resistencia de 2100 puntos y el mercado no se decidía ni a subir ni a bajar. Lo que nos ha sucedido aquí ha sido precisamente una rotura de la línea de tendencia. Es decir, que había algo que ya se estaba cocinando en este índice. Como siempre, obviamente cuando suceden las cosas es más fácil explicarlas que mientras están sucediendo. Pero vamos a ver una serie de cosas que nos pueden llegar a dibujar un poco más el cuadro de cómo hemos llegado aquí y cómo va a poder evolucionar este índice. Y por tanto, cómo vamos a poder encontrar nuevas oportunidades de mercado en empresas cohete. Lo que está claro es que en un mercado en el que comienza una tendencia bajista es bastante arriesgado comprar. Esto lo tenemos que tener todos muy claro. Se llame empresa cohete o se llame lo que sea. Es obvio que cuando nosotros compramos empresas que están en máximos históricos y que además tienen una fuerza relativa superior al SP500 en todo este tramo, desde el 2000, prácticamente desde el 2009 hasta el 2015, lo estamos haciendo mejor que el mercado y estamos apostando por lo que más sube. Cuando el mercado se gira, pues la fortaleza que tienen las compañías para seguir rompiendo máximos históricos cada vez es menor y por tanto entrar en aquella empresa que acaba de romper un máximo histórico comienza a ser más complicado, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a acabar de leer un poquito más lo que está sucediendo en el mercado. Por un lado, el análisis técnico nos dice que el SP500 está bajando y está rompiendo sus mínimos relativos y la línea de tendencia. Sin embargo, hay una serie de indicadores que a mí me gustaría repasar. Por un lado vamos a ver un indicador que es muy interesante, que es el de acumulación y distribución. Hemos tomado, esto si vais a stockcharts.com, colocáis este símbolo, el New York retroceso y avance, vais a encontrar este gráfico. Este gráfico nos resume para la bolsa de Nueva York cómo está fluyendo el dinero. El indicador de acumulación y distribución lo que nos hace es que nos acumula, nos distribuye el volumen de cada sesión en función de si esta es alcista o bajista. Bien, pues esto es lo que veis, un poco lo que ha estado sucediendo durante este tiempo. Teníamos una tendencia alcista, si lo miráramos con más perspectiva aún, desde la recuperación de la bolsa hasta ahora, vimos unos baches en octubre del 2014 y siguió avanzando hasta que a partir del mes de marzo, abril prácticamente, comenzamos a ver cómo el dinero, que al final es el capital que comienza a fugar o a entrar dentro de la bolsa, comenzaba a generar una fuga. Precisamente a partir de abril, mayo, es cuando vemos que se comienza a dibujar esta resistencia. Fijaros, a partir de aquí, de abril, mayo, comenzamos a ver cómo se dibuja este techo y esto genera una primera fase de distribución, es decir, la gente que está entrando con más capital en bolsa comienza a no generar nuevos máximos, las empresas comienzan a no romper sus máximos históricos, comenzamos a no seguir con los movimientos alcistas y esto además se refleja en la distribución de dinero. Comienza una fase distributiva. La gente que posee acciones comienza a ver que la fuerza del mercado sigue sin conseguir romper esas nuevas cotas y a partir de aquí tenemos una distribución de capital, lo cual nos indica de momento que la distribución de capital sigue y por tanto la fuerza en el mercado comienza a todavía no llegar. Fijaros que aquí tuvimos un bajón que llegó en octubre del 2014 que coincide, como os decía, precisamente con el testeo de la media móvil que ya vimos en el gráfico. Este gráfico para mí es muy importante. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando tenemos empresas alcistas, tenemos un mercado alcista, lo normal es que tengamos una fase de acumulación. Cuando entra en una fase de distribución, cada vez los máximos históricos cuestan más de romper. Y si lo que queremos es buscar empresas cohete, pues obviamente lo más interesante es encontrar que hay más máximos que mínimos dentro de un mercado. Y esto lo encontramos aquí. Este gráfico lo que representa es la cantidad de máximos y la relación de máximos y mínimos del mercado. Como vemos, a partir de abril, son las últimas épocas, abril, mayo, donde tenemos claramente nuevos máximos y a partir de aquí cada vez este indicador comienza a bajar. Esto significa que cada semana que pasa se generan más mínimos que máximos en empresas y esto lo que hace es que va lastrando al mercado. Obviamente en un mercado en el que los mínimos tiran más que los máximos, tenemos una tendencia más bajista que alcista. Y esto es muy importante que lo veamos. Con lo cual, este gráfico nos está diciendo que cada vez encontramos más mínimos que máximos. Y este otro gráfico nos está indicando que el capital cada vez
comienza a irse de sus posiciones, con lo cual empieza a distribuir sus acciones entre el resto de todavía compradores. Una vez tenemos este gráfico, es importante también que repasemos el análisis sectorial y vemos que en el acumulado del año, con todo lo que ha sucedido durante el mes de agosto, que durante el mes de agosto se han cerrado muchas de las posiciones alcistas que podían haberse generado durante este tiempo, conseguimos ver cómo únicamente sanidad, healthcare, se mantiene en verde y realmente es la única que está aguantando un poco el tirón, pese a que si nos vamos a la evolución de sus 3 meses ya es negativa, si nos vamos al su performance del último mes ya es negativo y semana tras semana tenemos sectores en rojo. ¿Esto que nos está indicando? Que además por sectores se está generando una distribución de capital, se está produciendo un retroceso del mercado. Con todo este cuadro, con el cuadro técnico del SP500, lo que a todas luces nos indica es que nuestras posiciones alcistas debemos replantearlas, sobre todo por la evolución del capital que está entrando en bolsa y que es probable que actualmente las mejores posiciones las podamos encontrar en mercados bajistas. Si el mercado comienza a ser bajista, lo que no tiene sentido es que vayamos al contrario. Y si el mercado es alcista, lo que no tiene sentido es que compremos, es que vendamos cosas. Y si obviamente vamos a comprar, lo que tiene sentido es comprar dentro de los sectores más fuertes. Y si lo que queremos es entrar en un mercado bajista, lo que tiene sentido es vender aquello que es más débil. Con lo cual, esta semana va a ser punto y aparte. Todavía es un momento de incertidumbre, el SP500 tiene que acabar de definir su figura. Vemos, por ejemplo, de nuevo repasando su situación en gráficos diarios, que está comenzando a testear parte de las resistencias que ahora se están convirtiendo en soporte. Aquí, si dibujamos las líneas de soporte-resistencia en gráficos semanales, vemos como esta resistencia semanal y esta resistencia semanal ya han sido penetradas, incluso esta resistencia semanal ha sido penetrada y aquí testeada, con lo cual lo que nos estamos encontrando ya es un inicio de la tendencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo evoluciona esta próxima semana, vamos a ver si realmente el movimiento de la tendencia bajista se confirma, si volvemos de nuevo a romper estos mínimos de 1850, 1800 y si es así, a partir de la próxima semana cambiaremos nuestra estrategia de perspectiva. Seguiremos con el mismo concepto que es seguir una lógica para ganar, comprar aquello que es fuerte, vender aquello que es débil, pero vamos a generar un portfolio en el que tenga más peso las posiciones cortas que las posiciones en largos dentro de un mercado en el que comienza a dibujarse una tendencia bajista. Os recomiendo que todas aquellas nuevas posiciones que tengáis en largos, obviamente habéis hecho un análisis técnico detrás, con lo cual lo mejor es que esperéis a que el stop loss sea el que os saque fuera del mercado. Y para aquellos que os estáis replanteando nuevas posiciones en largos, es decir, en compra, sí que os recomendaría que tengáis mucho cuidado. Mucho cuidado dado que el mercado está tirando hacia abajo y vosotros os vais a ver en principio a contrapié de lo que quiere el mercado, que es ahora mismo bajar. Y por tanto, aquellos que estéis buscando oportunidades de venta en los sectores que a partir de la próxima semana vamos a ver como positivos para vender, pues marcaros vuestro stop loss y sí que os recomiendo a todos aquellos que queráis abrir posiciones en cortos que os marquéis beneficios, es decir, niveles de beneficio. Cuando se operan cortos, la mejor estrategia que podemos seguir es la de buscar como objetivos de beneficio soportes que la acción pueda tener para recoger beneficios, como mínimo de manera parcial, a nivel de 50% de nuestra posición y dejar que el resto corra a nivel de beneficios, ¿de acuerdo? Esto es algo que a partir de la próxima semana, si la tendencia del mercado sigue como está, comenzaremos a dibujar y si de pronto vemos sorpresa y el mercado se gira abruptamente y rompe de nuevo la barrera de los 2100, cosa que considero poco probable, pues tendremos que volver otra vez a la configuración del mercado en un escenario alcista. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y os deseo una feliz semana de trading. Gracias por todo.